Hola y bienvenido al primer episodio de Afrocultura, podcast donde conectaremos con nuestra historia profunda, todas esas cosas sobre nuestra cultura que desconocemos porque no nos las han enseñado. Aquí las discutiremos. Mi nombre es Samir Copete y este es un episodio especial no solo por ser el primero, sino porque además hoy 21 de mayo del 2021, que es el día en el que se estrena este podcast, también es el Día Nacional de la Afrocolombianidad. En este podcast no solo trataremos la cultura de nuestras comunidades negras, raizales, afrocolombianas y palenqueras, sino todos los aspectos de la cultura afro en general globalmente. Pero aún así, esta es una gran oportunidad para tratar la situación local de nosotros los afros en Colombia, además de ser la ocasión perfecta para comenzar con este proyecto, el cual nace de una oportunidad que tuve de participar en otro proyecto muy parecido llamado Identidad Afrovellanita, llevado a cabo por Casa Afro en conjunción con Radio B, emisora cultural de Bello, Antioquia. Desconozco si este programa a día de hoy continúa, pero yo disfruté bastante el tiempo que tuve la oportunidad de participar en él y se puede decir que este es como lo que me inspira a hacer mi propio podcast. Antes de comenzar, hay otra cosa que me gustaría tratar y es que yo sé que algunas personas pueden ser ajenos a lo que es un podcast, entonces me gustaría tomarme un momento para aclarar esto. Y la cosa es muy sencilla, un podcast es básicamente un programa radial, pero con la diferencia de que este está alojado en Internet. Hay distintas situaciones en las que las personas sienten que necesitan compañía o simplemente quieren escuchar algo interesante de fondo mientras hacen sus actividades cotidianas, y ahí es donde entran los podcasts. Algunas personas incluso los llaman la evolución de la radio, esto debido a lo fáciles que pueden ser de consumir. Esto ya que en la radio los programas tienen un horario específico, en cambio un podcast puede ser escuchado on demand, ya sea cuando y donde quieras. En algunas plataformas incluso pueden ser descargados para reproducirse sin conexión cuando se requiera. En fin, en resumen, esto viene a ser un podcast y ya con esto dicho, puedo ir directamente al tema principal de este episodio. Y para comenzar, hay que recordar que nosotros, la población afrocolombiana, tenemos una tradicional lucha por derechos y autonomía ya articulada a un proceso universal de reconocimiento de la identidad afrodescendiente, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Y esto tiene como origen uno de los periodos históricos más lamentables de la humanidad, el cual hace parte de la historia de todo el mundo, pero nos afecta principalmente a nosotros, los afrodescendientes, ya que nuestros antepasados fueron quienes lo vivieron, quienes lo sufrieron. Además, irónicamente dicho, nosotros mismos somos quien vivimos las consecuencias de este periodo histórico actualmente, en forma ya sea de apartheid o sobre todo de racismo. Al periodo histórico al que estoy haciendo referencia es a la esclavización y más específicamente al comercio transatlántico de esclavos, temas que trataré más profundamente cuando esté hablando de la esclavitud de negros en general, porque en este episodio hablaremos de esclavitud pero solo en un contexto local. Y vamos a hablar de esclavitud porque el festejo del Día de la Afrocolombianidad conmemora el día en el que se abolió la esclavitud en Colombia mediante la Ley 21 del 21 de mayo de 1851. Entrando ya en el tema, los esclavos en Colombia y en toda América, claro, eran traídos por los europeos de distintas partes de África en largos viajes en condiciones inhumanas a través del Atlántico, en los cuales miles de esclavos morían de hecho apenas en el viaje, y ya una vez en tierra
sin ningún miramiento, los individuos de una misma familia, etnia, tribu o que tan solo compartieran una misma lengua. Se procuraba que no quedaran juntos en un mismo lugar y se les prohibía ejercer sus más simples manifestaciones culturales para luego ser vendidos como mercancía y usados como principalmente mano de obra en lo que se requiriese. Están, por ejemplo, los esclavos haitianos, que eran usados básicamente como granja automática de azúcar. Y en el caso de la Nueva Granada, esta era la principal productora o exportadora de oro para los europeos y en principio usaban a los indígenas nativos como esclavos. Aunque claro que no solo en la Nueva Granada, sino que en toda América se usó en principio a los nativos como esclavos, pero volviendo a la Nueva Granada, los esclavos indígenas extraían el oro a la forma tradicional que ellos solían usar, en la que implementaban una batea que viene a ser un instrumento artesanal multifuncional, ya que además de ser usado para lavar oro, era usado para lavar ropa, amasar maíz, entre otro montón de utilidades que tenía. Y un dato es que esta forma tradicional indígena de extraer oro fue heredada a los esclavos africanos y por ende a su descendencia, tanto así que en mi familia se usa o se usaba este método, no estoy seguro, lo usaban para extraer oro en los terrenos familiares. Fuera de este paréntesis, ya sabemos que los europeos solían usar a los esclavos nativos para extraer el oro de esta forma, pero esto fue hasta que dieron con las minas. Y en las minas fue donde principalmente fueron usados los esclavos africanos. Fueron usados para todo básicamente, pero las minas era su principal trabajo, por decirlo así, ya que como la Nueva Granada era la principal exportadora de oro. Con esto, pues uno se puede preguntar, si ya tenían esclavos nativos, ¿por qué comenzaron a importarlos desde África? Y esto se dice supuestamente que fue porque ya una gran cantidad de esclavos indígenas habían sido convertidos al catolicismo y que pues la religión no permitía usar cristianos como esclavos. Al parecer Dios no tenía problema con que esclavizaran a gente a menos que fuera gente católica, pues esclavizar cristianos no era cosa de Dios, a menos que los cristianos esclavizados fueran negros, porque no hay que olvidar que, como vamos a ver cuando estemos hablando de creencias, mitos y religión afro, todos los negros traídos de África pues también fueron convertidos al catolicismo, al cristianismo, y aún así fueron esclavizados durante 400 años. La verdad es que se sabe que la esclavitud era un negocio y resulta que un esclavo negro era 3 veces más productivo que un esclavo indígena. Entonces simplemente raptar negros de lugares como el Congo, Angola, Ghana, Costa de Marfil, Guinea, Sierra Leona, Senegal, o hacer acuerdos con jefes zonales para que los raptaran por ellos y se los dieran a cambio de X cosas, pues era simplemente más rentable que seguir usando nativos de esclavos. Y esto por suerte para los indígenas, porque esa población en ese entonces iba en extremo declive demográfico. Y con eso dicho, simplemente eso de no esclavizar cristianos solamente era un pretexto religioso para seguir con el negocio, al igual que usaron otro montón de pretextos de diferentes índoles para mantener vivo el negocio durante 400 años, los cuales son básicamente la principal razón de la que hoy en día haya racismo, pues además de las razones específicas de cada lugar. Pero eso no viene al caso ahora. Más adelante hablaré de esto cuando tenga que hablar de racismo. En otro paréntesis sobre cosas que trataré más adelante en el podcast, esto de no esclavizar cristianos, una postura que tomó la religión, pero no era así en todas partes, ya que solo fue aquí localmente durante los años y en distintas partes del mundo. La religión tomó varias posturas en cuanto a la esclavitud se refiere. La cosa es que cuando
hablamos de estas, la mayoría de las posturas apoyaban a la esclavitud y se puede decir que lo hacían de una forma muy cuestionable. Pues, por ejemplo, en un principio la religión hacía aceptable la esclavitud porque los negros éramos seres sin almas. Como no teníamos almas, se nos podía esclavizar. Luego, ya cuando después de reclamaciones ya aceptaron que teníamos alma, la cuestión era de superioridad. El hombre blanco tenía derecho divino sobre el hombre negro y la igualdad pues llegaría en el Heilen, o sea, en la segunda vida, en el paraíso, que es como se conoce. Y tengo otra postura de ejemplo, esta sí me parece bastante turbia porque se puede decir que jugaban psicológicamente con los esclavos, puesto que les decían que ser esclavos era su propósito de vida, por decirlo así. Para eso Dios los había creado, llegando incluso a tener modificaciones en la Biblia, que solo se las mostraban a ellos. Teniendo incluso sus propios mandamientos, ya sabes, esos de no robar, no matar, amar a Dios sobre todas las cosas, pero estos haciendo énfasis en no rebelarte contra tu amo y no escapar, porque ya sabes que de lo contrario se irían al infierno. Yo profundizaré más en esto cuando esté hablando de la religión de la esclavitud. Lo comento desde ahora, solo para ejemplificar de las cosas que voy a tratar en este podcast y la forma en la que lo haré, una mentalidad totalmente abierta y sin contención ninguna sobre lo que estoy hablando. Entonces, si tú eres una persona que te gustaría abrazar nuestra cultura y conocerla a profundidad y tienes mentalidad abierta para no ofenderte de los temas que se puedan tratar en los programas, te invito a seguir el podcast. Yo lo estaré alojando en distintas plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras, para que tú puedas escoger la favorita de tu preferencia. En YouTube también estará, pero bueno, ya suficiente auto-spam por ahora. Volviendo al tema, de Cartagena partieron entre 150.000 y 200.000 africanos esclavos hacia lo que hoy es Venezuela, Panamá y Perú, ya que en ese entonces junto a Colombia constituían lo que era el reinato de la Nueva Granada. Se estima que más o menos el 10% de la población eran esclavos en el territorio y estaban dispersos por todas partes, pero mayormente los había en las provincias de Popayán, Antioquia y pues Cartagena, que eran donde arribaban al llegar de África. Y estos, estando en el último peldaño de la escala social, el trato que se les daba era simplemente inhumano, incluso peor de lo que llegaron a tratar a los indígenas, porque de una forma u otra los indígenas tuvieron un poquito de respaldo por la corona española y era tan deplorable el trato que se le daba a los esclavos que era más común de lo que se cree encontrarse con casos de esclavos que decidían terminar con la vida de su defendencia con afán de evitarles una vida en ese mundo, o más bien otros que decidían directamente suicidarse ellos, o obviamente estaban también los que optaban por la violencia, atacando y llegando incluso a matar a sus amos, que se puede decir que de aquí nace un prejuicio que dice que los negros contamos con una violencia innata por naturaleza. ¿Y qué te puedo decir? Pues no tienes que ser negro para ponerte violento si vivieses en una circunstancia como esa. Y de hecho me sorprende la relativamente poca cantidad de casos de violencia de este tipo que hay registrados, sobre todo durante el periodo monárquico. Al menos también los que escogían el suicidio o otros métodos desesperados para huir de su situación también eran relativamente pocos, porque la gran mayoría de esclavos que se cansaban de llevar esa vida luchaban por conseguir su libertad huyendo y construyendo asentamientos. Y esto no fue solo en Colombia, esto era un fenómeno continental. Por ejemplo, en Brasil estos asentamientos eran llamados quilombos. El más famoso de ellos es el quilombo de los Palmares, el gran quilombo de los Palmares, y en Colombia eran conocidos como los palenques.
de los cuales el más famoso pues es el Palenque de San Basilio. Este fue fundado por Bencos Biojo. Este era un esclavo que se las ingenió y creó una especie de lenguaje secreto que usaba entre los miembros de su cuadrilla, y las cuadrillas en ese entonces eran como la forma social en la que se podían organizar los esclavos, y con este lenguaje secreto y usando el peinado tradicional con trenzas que suelen usar las mujeres afro, que yo también lo uso, pero eso es aparte. Usaban estas trenzas como mapas para guiarse en el monte, y así al escapar, así fue que lograron formar su asentamiento, el cual no fue solo el primer palenque de Colombia, sino que fue el primer asentamiento de esclavos prófugos en toda América, y fue como un hito. Desde ese ya comenzaron el resto. Y luego de eso se convirtió en el primer reino de cimarrones, que así es como les decían a los negros libres en esos tiempos, y lo lograron fue después de muchas revueltas, insubordinación, y que básicamente Bencos y su gente se volvieran, por decirlo así, una piedra en los zapatos de la corona, obligándolos a negociar y consiguiendo que los dejaran en paz al final, y así construyeron su pequeño reino que sigue en pie hasta hoy en día, pues al menos su cultura, su gente, sus costumbres y su lenguaje. Palenguiata fundaro, fundaro povenco vio. Palenguiata fundaro, fundaro povenco vio. Quería cravo fue ribera, hasta que quiero famo. Quería cravo fue ribera, hasta que quiero famo. El Palenque de San Basilio es el más famoso, como dije antes, pero no es el único. Otro palenque del que me gustaría hablar es el Palenque de Tadó. Este estuvo situado en lo que es actualmente el municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, y fue fundado por Barule y los hermanos Mina, que fueron tres negros esclavos que lideraron lo que fue la más grande insurrección en la que en ese entonces era la provincia del Chocó, formando así su palenque, el Palenque de Cimarrones Tadoseños. Era más o menos unos 120 cimarrones y que proclamaron a Barule como su rey, aunque este no se mantuvo hasta estos tiempos, ya que después los españoles pues respondieron y recuperaron el territorio y fusilaron a Barule y los hermanos Mina, pero aún así el recuerdo quedó en la gente. Entonces más adelante siempre hubieron rebeliones, fueran antiesclavistas buscando reconstruir su palenque, o simplemente de esclavos que buscaban mejorar su condición. Otro dato que puedo contar sobre Tado es que durante la primera guerra cimarrona, que este vino a ser un conflicto entre cimarrones jamaiquinos y el ejército inglés, los ingleses tenían un gran grupo de esclavos jamaiquinos y sin saber qué hacer con ellos, pues decidieron abandonarlos en ningún lado, y en ningún lado pues fue Tado. Y debido a esto, en ese municipio hay una gran influencia jamaiquina en lo que a la cultura se refiere. Y la cuestión con todo esto es que yo nací en el municipio de Tadó, soy tadoseño, y resulta que yo no sabía nada sobre esto hasta cuando pues decidí estudiarlo por mi cuenta, pero yo no vivo en Tadó desde niño y entiendo que estas cosas, refiriéndome específicamente a lo de Tadó, yo entiendo que esto no lo enseñan en las escuelas en otras partes del país, entonces no es extraño que yo no supiera nada sobre esto, pero sí hay un problema, y este está en que en Tazó probablemente no enseñan estas cosas,
No estoy seguro de que no lo hagan, pero digo que probablemente porque pregunté a familiares sobre esto y ellos sabían de Barule, ya que hay una estatua en el centro del pueblo, pero solo lo conocen de nombre, nada sobre su historia, sobre la rebelión, el cimarronaje, el palenque de Tadó y pues menos sobre la influencia jamaiquina en la cultura del pueblo. Si se quiere aprender sobre estas cosas, si se quiere saber sobre esto, pues se puede conseguir en internet, sí, pero eso no está bien. Esto es nuestra historia cultural y no nos la enseñan. Ahí reside el problema. Y uso el caso de Barule y Tadó solo como un ejemplo. La historia de nosotros los negros no nos la cuentan ni a nosotros mismos. Se nos sigue contando la historia desde una perspectiva eurocentrista en la que nosotros solo tuvimos el papel de esclavo, pero ¿dónde queda nuestra lucha, nuestra cosmovisión, nuestras creencias propias o nuestras lenguas? Si le preguntan a alguien quién descubrió, entre comillas, descubrió América, es de burlarse si la persona no sabe qué responder, pero si le preguntan a alguien quién fue Ben Cosbiojo, por ejemplo, entre nosotros mismos los negros, es en serio rara la persona que sabría responder quién fue. Y es que en Colombia y en toda América en general es una región que se independizó pero no fue descolonizada, pues al menos no mentalmente, ya que toda esta percepción eurocentrista de razas quedó impregnada en la sociedad. Con esto, todas las comunidades indígenas y nosotros los afros quedamos en la misma desventaja social que había en la etapa colonial. En un momento de crisis, el ejército, por falta de recursos económicos y de personal, Simón Bolívar acude en busca de ayuda a Haití, el cual fue el primer país latinoamericano en independizarse, además de ser artífice principal en la lucha por la independencia del resto de países latinos. Y pues entonces el presidente Alessandre Petion le responde positivamente, le facilita personal, medios y armas, pero a cambio le pide a Bolívar abolir la esclavitud en Colombia si se logra la independencia. Y Bolívar se comprometió con Petión, pero no cumplió su promesa. Resulta que habían criollos que lucharon por la independencia, pero también eran esclavistas. Entonces se cambió la libertad absoluta, que era lo que se había prometido, por la libertad de vientre. Que esto quiere decir que los hijos de esclavos que nacieran a partir de 1821 iban a alcanzar la libertad después de cumplir 18 años. Y eso representó una gran traición de Simón Bolívar sobre Haití y sobre los negros del país, y no es para menos, ya que él los enlistó esclavos y marrones por igual a su ejército, también con la promesa de que serían libres si se lograba la independencia. Aún así, pues se podría decir que dadas las circunstancias con los criollos, esa fue una decisión comprensible y que esa ley al menos era un avance para la situación de los esclavos, pero las cosas resulta que no era como las pintaban, porque a la par de la ley de libertad de vientre se inventaron una ley de sanción contra la vagancia. Con eso entonces un negro libre y desempleado era fácilmente acusado de vago, y pues ¿quién iba a emplear un negro en esos tiempos si el papel de los negros era de esclavos? Así que simplemente después de ser liberados eran aprisionados, y en prisión ya si querían podían aceptar que un blanco pagara por su fianza a cambio de volver a ser sus esclavos, y ya si no querían pues terminaban de cumplir su condena, pero pues volvían a ser acusados de vago y los volvían a aprisionar. Y en eso consiste la ley contra la vagancia, y de hecho esa misma situación se vivió en Estados Unidos. Por eso es que allá tienen ese prejuicio que dice que negro da igual a convicto básicamente. Pero entonces Bolívar incumplió su promesa
Y por eso el fin de la esclavitud en Colombia no se dio sino hasta 1851, pero como dije antes, la esclavitud era un negocio y el final de la esclavitud en Colombia no fue para nada un acto de antropología, simplemente debido a distintos motivos el negocio ya dejaba de ser rentable. Por ejemplo, en Brasil el negocio fue rentable por casi 40 años más que en Colombia, y si aquí hubiese sido el mismo caso, la esclavitud habría continuado. La ley que dictamina el final de la esclavitud está escrita como ley sobre la libertad de esclavos, cuando un esclavo es pues una propiedad que carece de los derechos más básicos como es la libertad, y siendo esta la forma en la que está escrita esta ley y es un total contrasentido, pero aún así, desde el 21 de mayo del 2002 se celebra el Día de la Afrocolombianidad, haciendo alusión a esta ley. La cosa es que el final de la esclavitud no fue para nada el final de la no fue para nada el final de los problemas. Cuando la esclavitud terminó, los afros quedamos en medio de una sociedad eurocentrista que reproduce un esquema de jerarquía de acuerdo al color de la piel de la persona, y eso nos dejó en una situación de apartheid y relegados a simplemente huir a lugares recónditos, siendo segregados por la sociedad. Nos tocó formar puentes culturales con sociedades indígenas que contaran con una cosmovisión más cercana a la nuestra, como pueden ser, por ejemplo, los Wayuu en La Guajira o los Emberacatío en el Chocó. Por ejemplo, Do significa río, y por eso vemos varios nombres en el Chocó que van así como Quibdó, Tadó, y estos vienen del Emberacatío, ya que esas eran tierras indígenas, y aún así nosotros formamos puentes culturales tan fuertes que es innegable que después de 300 años nosotros los afros ya pertenecemos a esa tierra. De hecho, eso pues es un hecho no solo aquí en Colombia, ya que en todas partes después de la respectiva abolición llegó la segregación, y las comunidades afro pues evolucionamos en condiciones de pobreza por el abandono de la sociedad y los gobiernos. Está por ejemplo el caso de los afroamericanos, ya que por ejemplo todas las comunidades que se asentaron en el suroeste de Estados Unidos y en Colombia, pues ya hablamos sobre ello, ¿no? Los asentamientos en el Caribe o en el Pacífico, que a día de hoy, de hecho, los afrodescendientes llegamos a representar el 90% de los habitantes en esas regiones. Es que este problema con la segregación fue y es muy grande, que incluso hoy en día se está muy en mora de solucionarlo, y es que aunque nuestra cultura, la cultura afro, hace gran parte de la construcción sociocultural del país, desde puede ser la música, ya sea cumbia, salsa, vallenato o reggaetón, que aunque no es propio de aquí, aún así tiene una gran influencia afro y es lo más popular que hay, hasta la gastronomía, como puede ser el sancocho, que eso sí es lo más típico que hay en el país. Y en todas estas cosas hay al menos un poquito de la esencia cultural afro, pero eso el país apenas lo reconoce desde los 90. Pero solo eso, solo reconoce que somos un país mega diverso culturalmente hablando, pero no se hace ningún acto, al menos no serio, para la integración o aceptación de esta realidad socialmente. Por ejemplo, en el Palenque de San Basilio se habla el idioma palenquero, el cual viene a ser una mezcla entre dialectos africanos y el castellano, y supuestamente es patrimonio cultural no solamente de Colombia, sino del mundo, pero se le prohíbe a los niños palenqueros, hablarlo en sus escuelas, porque eso no es más que un español mal hablado, y luego, pues, cuando hablan español, reciben burlas por el acento, que bueno, y esto en específico es de todas partes,
no solo ni siquiera de aquí en Colombia. Normalmente los afrodescendientes tenemos un icónico acento heredado de nuestros antepasados, quienes tuvieron que aprender una nueva lengua, ya fuera el inglés o fuera el español, y simplemente pues así suena por la mezcla con las lenguas nativoafricanas. Bueno, también el portugués, de hecho, por eso el portugués, el ibérico suena diferente al portugués de Brasil y es exactamente por lo mismo. Como vemos, que hablemos así tiene un contexto histórico y cultural, pero no importa. Esto siempre es uno de los principales motivos de burla contra nosotros los afro, y esto es porque no se educa a la gente como debería hacerse. Pero en fin, estamos hablando del Día Nacional de la Afrocolombianidad, y este se conmemora anualmente desde el 21 de mayo del 2002, obedeciendo a la ley 725, la cual estableció este día como homenaje a los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, consagrada en la ley 21 de 21 de mayo de 1851, y solemos festejar este día como el final de un trágico periodo histórico que simplemente ya quedó atrás en el pasado, y gracias a Dios por eso, y bailemos, pero deberíamos festejarlo como más que eso, mirar al pasado, no para enfocarnos en cosas trágicas, sino para recordar, conmemorar la lucha por la libertad del pueblo, de nuestro pueblo, por la recuperación de nuestra memoria histórica, y reconocer la importancia de los pueblos africanos y nosotros, su descendencia, la población afrocolombiana, en el proceso de construcción y desarrollo de la cultura de nuestra nación y las diferentes esferas de la sociedad colombiana. Pero con esto llegamos al final de este podcast. Yo espero que te haya gustado, que te haya hecho reflexionar al menos un poquito sobre nuestra situación, y que hayas aprendido algo nuevo también sobre nuestra cultura e historia. Yo soy Samir Copete y ya me despido.